¿Cómo funciona el sistema de salud hoy? Primero, el sistema funciona. No es perfecto, pero funciona. Sabemos que es complicado entenderlo como sistema de salud y por eso queremos explicártelo de la forma más cotidiana posible. Piensen en una analogía como si fuéramos a cambiar nuestro color de pelo. Llevamos más de 30 años con el mismo color, el de un sistema con EPS, y que a veces se ve bien y que a veces no. Y está bueno cambiar, pero poco a poco. ¿Cómo proponen que funcione la reforma? Quieren cambiar de negro a rojo de un solo totazo y que se lo pinte a alguien que, si bien ha cortado pelo, no lo ha pintado antes. ¿Qué significa eso? Que lo que han hecho toda la vida las EPS, que es saber pinturar, lo empiezan a hacer los CAPS y secretarías de salud. ¿Qué propone Sura? Uno no le pone la cabeza a cualquiera y con la salud es igual. Como con el estilista, usted quiere a alguien que la tenga clara. EPS Sura tiene 30 años de experiencia. En lo que lleva el sistema han desaparecido varias EPS del país, lo que significa que los buenos estilistas que saben cómo cambiar el color de pelo siguen haciéndolo. Por eso es importante la experiencia y la confianza. Sura entiende que se necesita una reforma, pero una reforma que al final del día nos deje a todos satisfechos y que no nos vaya a dañar el pelo o la salud, que es peor. Hola a todos, bienvenidos. Me encanta saludarlos en este espacio, darles la bienvenida a Pensar en Sistema, que es una de las tareas que tenemos como ciudadanos, así como lo veíamos ahora. Tenemos muchas dudas, tenemos inquietudes, como lo que veían en este video con el que empezamos. Y por eso hoy queremos darles la bienvenida a una serie de encuentros en los que vamos a hablar, a profundizar, a hablar de manera transparente, clara, cotidiana sobre el sistema de salud, sobre cómo funciona, para que podamos sacarnos de la cabeza tantos temores, pero también podamos tener el entendimiento que necesitamos. Entonces, pensar en sistema, la magia para que la salud ocurra. Y este es un trabajo que tenemos que hacer juntos, porque no depende solamente de las EPS y no depende solamente del Estado. Todos como ciudadanos tenemos un rol fundamental en esto. Y sin duda creo que todos sabemos que hay noticias, hay rumores, hay un montón de oleadas de comentarios que nos tienen a todos confundidos. Así que hoy tenemos a un invitado supremamente especial, digamos que es el estilista perfecto para este tema, para volverlo a conectar con nuestro video inicial, con el que vamos a sentir la tranquilidad de poder hablar de una manera muy transparente sobre cómo opera el sistema de salud, que como bien lo decía el video que vimos, pues ya lleva 30 años funcionando, que no es perfecto, claramente no, pero que ha logrado un montón de cosas positivas. Así que saludo a Carlos Andrés Agudelo Restrepo. Él es el director de gestión científica de Sura. Qué rico pues estar aquí contigo y para hablar de manera transparente y cotidiana del sistema de salud. Bienvenido. Gracias, Silvia, y pues muy contento de estar acá en esta oportunidad para que hablemos bien rico de algunas cosas que podamos hacer todos juntos para aportarle al sistema de salud en Colombia. A mí eso me parece importante y quisiera empezar por ahí, Carlos. Hablemos de por qué es tan importante esa palabra juntos. ¿Cuál es el rol que tengo yo, que tiene quien nos está viendo? No sé, todas las personas, así sea desde Punta Gallinas en La Guajira hasta Pasto, porque todos tenemos un rol importante en este sistema. Yo creo que es muy importante entender qué es un sistema para entender cómo nos involucramos todos ahí. Yo pues no soy capaz de explicarlo así tan fácil como el tema del pelo. Con la plastilina. Pero sí tengo una experiencia como personal. Yo he hecho mucha carreta, entonces si me estoy extendiendo mucho, usted me dice. Listo. Pues tengo una experiencia como personal. Ay, perdóname, Carlos, qué pena que te voy a interrumpir, pero sí me parece fundamental esto. En la transmisión, en el chat, tienen la posibilidad de enviar preguntas, dudas, para que se las podamos trasladar a Carlos. Qué pena que te interrumpa, pero antes de empezar, quiero que todos sepan que tienen la posibilidad, claramente, de generar sus inquietudes. Así que, ahora sí, explícanos pues el sistema. Muy difícil es que de pronto no se contesta. Pero bueno, no. Entonces, como que hay cosas que le enseñan a uno, pues más allá de los libros, y hay una experiencia que me pasó a mí ya como médico que me enseñó la importancia del sistema de salud y entender qué es lo que hace el sistema de salud por nosotros, porque a veces uno llega y se sienta como médico en el escritorio y dice, venga, vamos a formular y mandamos este medicamento y vaya y que la magia ocurra, como pasa acá, y resulta que es que para que la magia ocurra se necesita un engranaje muy sólido para que eso se haga realidad. Entonces eso fue hace como 16 años, y yo acabo de ser internista y me pidieron que viera unos pacientes de tuberculosis. Todavía hay tuberculosis y bastante,
Pero en ese momento empezaban a surgir unos pacientes de tuberculosis de una forma que no responde a los medicamentos, la llamamos multiresistente. ¿No? Voy a hacer aquí una pausa simplemente para clarificar que Carlos es médico, ¿cierto? Sí, sí. O sea, eres médico, infectólogo, tienes especialización en salud pública, bueno, mil cosas adicionales, yo no me las aprendí todas de memoria, pero... No es necesario. O sea, finalmente es un hombre supremamente preparado. Gracias ahí. Con obviamente experiencia también en el ejercicio de la salud y ahora también ya más en función de esta gestión desde otra orilla. Entonces, bueno, continúa con eso pues para poder dar esa claridad de por qué estás hablando de pacientes. Exacto, entonces veía a esos pacientes, me empezaron a llegar y pues mandábamos los medicamentos, mandábamos los exámenes que esos pacientes, pero los pacientes no les hacían los exámenes, los pacientes no recibían los medicamentos, porque para atender esa nueva problemática se necesitaba más allá del paciente y el médico, se necesitaba que todo un engranaje existiera, y como era una enfermedad nueva, pues el sistema no estaba preparado, requieren unos exámenes de laboratorio especiales, unas infraestructuras en los hospitales especiales, unos cirujanos y unos neumólogos, por ejemplo, especializados o que sepan de eso, y un tema de los medicamentos que no se adquieren en una farmacia, había que comprarlos a la Organización Mundial de la Salud, había que pedirlo 6 meses, y entonces nos decía, venga, no es solo lo que yo he estudiado y el paciente con la enfermedad, sino que es que aquí falta un montón de cosas, y no era culpa de nadie, era simplemente que había un fenómeno nuevo frente al que el sistema no estaba preparado. Okay. Se requiere, para que el sistema de salud entregue la salud a las personas, esa salud además debe ser entregada con equidad, y ahorita vamos a ir sobre eso porque es tan importante que el sistema tenga la infraestructura, y no hablamos solamente de poner un edificio, sino las personas capacitadas, los equipos que lo sepan operar y sepan hacer las cosas. Se requiere que haya una gobernanza y una dirección sobre el sistema. Por ejemplo, en el caso de tuberculosis se requería que hubiera unos recursos especiales y unas guías especiales para obtener o poder comprar esos medicamentos. Y además se requieren los recursos financieros. Porque eso es importante, porque vamos a hablar que para que todos podamos construir juntos y mejorar juntos este sistema, pues no somos solo los pacientes, los médicos, sino que es un montón de gente que nos tenemos que poner de acuerdo para poder mejorar ese sistema, que solo arreglar un pedacito, pues pasa como pasaba con la tuberculosis, y el resto de las cosas no se mejoran, sigue sin funcionar bien. Entonces, y por eso hablamos de sistema, que es todo junto, funcionando de forma articulada y coordinada para entregarle la salud a las personas con equidad. Yo, Carlos... Estuvo muy enredado. No. Usted me dice si está hablando muy enredado, porque usted sabe que los médicos a veces... No, pero no está nada enredado, está muy claro. Además que está muy bien el ejemplo, pues, y creo que me gusta este recurso de utilizar como casos de la vida práctica y real, así que te invito a que lo sigas haciendo. Listo. Porque eso nos ayuda a la conversación. Cuando uno ve en redes sociales, cuando uno se mete a X, incluso en los noticieros, cuando uno empieza a ver como todo este ruido que hay alrededor del sistema de salud, creo que uno descubre, sin ser obviamente una persona experta, pues porque finalmente yo no lo soy, pero lo que uno descubre es, hay mucho desconocimiento sobre cómo opera el sistema, y como que nos hemos comprado como unas frases, así como cuando uno repite, pero sin saber por qué lo está repitiendo, ¿cierto? Entonces fácilmente la gente dice, ay, es que tenemos uno de los peores sistemas del mundo. Y uno finalmente después se va a ver que no, en estos 30 años hemos logrado, o se ha logrado en este sistema colectivo que tenemos en Colombia, cosas fantásticas y maravillosas. Hablemos de esa orilla, de ese desconocimiento que hay de lo bueno que ha pasado con este sistema de salud vigente en Colombia, para que quienes de alguna manera están replicando o están diciendo es que yo quería pedir una cita y no me la dieron en 15 días, entiendan que en otros países puede ser mucho peor. Y ahí te voy a contar otras dos historias. Pero empecemos por una cosa muy bonita que tiene el sistema desde el principio, quienes lo concibieron, y es el tema del principio de solidaridad. Algunos ponemos más para que otras personas puedan recibir la atención, ¿no es cierto? Y ese es un principio que desde el comienzo ha sido alabado por la comunidad internacional. Imagínate pues que uno a veces tiene fortunas en la vida, y yo pues me pude ir a estudiar salud pública al Reino Unido, y allá pasó una cosa, que es una bobita chiquita que le prende a uno la alarma y uno dice, ve, tan bacano lo que se ha logrado en el sistema de salud en Colombia. Y yo tenía un compañero que tenía un dolor de espalda
pues no era médico ni nada, y él había pedido una cita con un ortopedista de columna, pues dentro del sistema de salud de Inglaterra. Él no era de Inglaterra, pero ya llevando mucho tiempo allá, y yo, ¿qué va? ¿Cómo va la cosa? Y me dice, no, esperando las citas en 8 meses. Y todos sabemos que el sistema de salud en el Reino Unido, esa gente lo quiere y se hace matar por él. Y uno decía, uy, mira, esto tan tenso. Y otra compañera con una cirugía, ya no me recuerdo de qué era, pero era una bobada, ¿cuándo te operan? No, estoy en lista de espera para el año entrante. Entonces empieza uno a entender, y allá también, pues precisamente una de las cosas que fue a hacer allá era estudiar salud pública para entender los sistemas de salud. Empieza a entender cómo ponían el sistema colombiano de ejemplo en muchas cosas. Y hay una cosa muy bacana que hemos logrado, pues hay varias cosas. Por ejemplo, mira, el 40% de los mejores hospitales de Latinoamérica, no sé si lo han visto en la prensa, son en Colombia, ¿no es cierto? No son en Brasil, en México, no, son de Colombia, hay también de otros países. Pero es muy bacano eso, que hemos logrado. Otra cosa, cuando la gente viene acá y dice, sobre todo de países desarrollados, es, uy, mira ustedes todo lo que hacen con tan poquito. Y hay un ejemplo más importante y más triste. Me voy a demorar un poquito más. No importa. Pues estaba estudiando yo infectología en otro país, y resulta que en ese país le entregan el dinero a los hospitales como un presupuesto al principio del año, y ellos empiezan a trabajar. Yo estaba en un hospital muy bueno, y resulta que un paciente lo trasplantaron del hígado a principios de año porque había recursos. En septiembre ya no había. No había plata. Uno veía al frente de los hospitales, eso llenó de restaurantes o de farmacias, y uno decía, pues este montón de farmacias. Claro, a partir de septiembre los familiares tenían que salir a comprar todo porque no había plata. Sondas, pañales, hasta catéteres y hasta medicamentos. Ese paciente que trasplantaron en abril se complicó por una infección en diciembre. Una infección grave. Y yo era el que estaba viendo, estudiando infectología, formúlele el tratamiento. Ah, no, es que ese medicamento no es acá. Y yo, entonces, ¿qué hago? No, Carlos, que la familia vaya y lo compre. Cada ampolla, y eran muchas ampollas, valía lo mismo que el salario mensual mínimo. Y la familia tuvo que salir a endeudarse, poniendo en garantía la casa, para poder comprar el tratamiento para ese paciente. Finalmente, además, el paciente se murió de la infección. La protección financiera que nos da el sistema es muy grande en Colombia. Podemos decir que muy poca, si alguna persona, aquí le pasa lo que en otras partes es tan común, y es que se quiebran cuando tienen una enfermedad. Y todos conocemos la historia de Estados Unidos, donde si a usted el seguro no le alcanza, tiene que ir a hipotecar, tiene que ir a prestar, tiene que hacer un BACI. Lo mismo pasaba en ese país donde yo estudié. Ese ha sido un gran logro que pocas veces reconocemos, y que antes de la ley 100 pasaba muchísimo. O uno o no accedía, o se tenía que endeudar, hipotecar todo lo que tenía. Aquí estás tocando un tema que creo que es central y medular, ¿cierto? Está asociado con esa sensación que tenemos de está por sentado y ahí está, y tenemos acceso a todo y tenemos derecho a todo. Y lo quiero vincular con otra palabra que mencionaste ahorita, que tiene que ver con la equidad. Yo quiero profundizar en este tema del aseguramiento, porque es que de verdad la atención en salud puede ser muy costosa, y uno a veces tiene una emergencia, vas a una cirugía, y cuando tú dices, bueno, ¿cuánto tengo que pagar? Y tú pagas un copago, o a veces te dicen, no tienes que pagar nada. Finalmente, ahí hay de verdad un apoyo financiero supremamente grande que yo no creo que todo el mundo tenga claro. Yo quiero que profundicemos en eso más aún, porque tú ahorita dices, no, pues todos sabemos las historias de Estados Unidos. No, creo que no las sabemos, porque precisamente nos la pasamos diciendo es que el sistema de salud de Colombia es el peor. Y a pesar incluso de uno que le enseñan el sistema de salud, de medicina y todo eso, uno como que no se da cuenta hasta que lo vive. Y entonces precisamente por eso todavía me acuerdo de ese paciente. Yo no me acuerdo de ningún paciente en Colombia que yo le diga que es una fórmula y le vaya a comprar esto súper caro, porque si no su familiar se va a morir, y tenerle que decir, sí. Señora, tiene que endeudarse, hipotecar su casa, o si no, pues es que no hay forma de dárselo. Eso no lo vemos. Y ahí es donde está una de las cosas que más tenemos que valorar en el sistema, y es cómo nos protege esos grandes gastos, porque es que puede haber procedimientos, pacientes que están de cientos de millones o de miles de millones. Si el sistema de salud fuera como un sistema de salud antes de la ley 100, ¿quién podría decir, venga, yo pago 300, 400 o a veces hasta miles de millones por un tratamiento? Eso en Colombia afortunadamente o no pasa, o pasa en muy poquitas veces. Pero también tenemos retos. El sistema, aunque ha tenido unos logros, tiene unos retos muy grandes.
Yo, antes de preguntarte también de los retos y como todo este ruido que creo que pues obviamente nos tiene a todos cuestionados sobre la sostenibilidad, sobre el futuro y la permanencia del sistema, te quiero hacer una pregunta hablando también un poco de eso tan bueno que yo creo que a veces se nos va la mano. Cuando uno ve, por ejemplo, en las noticias y ahora pues con toda la explicación un poco de esta crisis en la que hay algunos recursos pues como que generan alguna inquietud para la sostenibilidad, uno entiende que también hay tratamientos con delfines en San Andrés, pues es cierto, hay un montón de cosas que uno dirá, si son parte también pues como de la salud, hablemos de eso. Ahí hay muchas cosas sobre lo que llamamos las utilizaciones del sistema, qué es lo que utilizamos y qué es lo que realmente el paciente necesita para mejorar su condición de salud. Y ese es precisamente uno de los grandes retos que tenemos, y es la sostenibilidad financiera, pero no es el único. También tenemos que mejorar el tema de la equidad. Pero equidad y sostenibilidad no son cosas que vayan separadas. ¿No? De acuerdo. De hecho, van. Y ahí en ese ejemplo de los delfines y todas esas cosas, es donde donde está el quick. O de los tenis Jordan, ¿cierto? Que tiene que ser Nike originales Jordan. Exacto. Ajá. Y entonces, mira, el tema primero de la sostenibilidad en los sistemas de salud no es un tema nuevo, ni es un tema de Colombia. Es un tema que ha generado preocupación en todos los sistemas de salud de tiempo atrás. Porque es que las personas están envejeciendo y cuando uno se está envejeciendo, pues aparecen las enfermedades crónicas y se sostienen en el tiempo, ¿no es cierto? Las crónicas casi nunca se alivian, si es que nunca se alivian. Entonces eso es... Y cada vez nos morimos más viejos, además. Exactamente. Entonces, mira, antes la gente se moría de 33 años y se moría de infecciones. Entonces, o vos de una infección no te curas en la mayoría de los casos, o no te curas y te terminaba matando, pero ahora ya no son, por ejemplo, las infecciones y eso es el cambio en lo que llamamos el perfil epidemiológico, y ahora la gente vive más y experimenta enfermedades que pues son muy crónicas y que significan un reto mayor en términos de los gastos, en términos financieros para el sistema de salud. Pero también está entonces el tema de las tecnologías, y las tecnologías son bienvenidas. Muchas veces el tratamiento más costoso le termina al sistema de salud, cuando está bien usado, generando mejores beneficios, porque la persona se alivia o se mejora, su condición está controlada, logramos el objetivo principal, que la persona esté aliviada, pero además se traduce en un menor costo porque tuvo un mejor impacto. Entonces, esos son unos de los retos que tenemos frente a la sostenibilidad. Pero ¿sabes cuál es otro de los retos que los sistemas de salud están empleando? Es que, por ejemplo, en Colombia, el sistema recibe 100 pesos y nos gastamos 102, estamos gastando más. Y entonces uno dice, ay, entonces ¿cómo así? Yo para mi enfermedad debería, pues ¿qué hacemos? Pagar esos 2 pesos, entonces yo dejar de recibir lo que necesito, entonces yo no me puedo enfermar de una enfermedad crónica porque le vas a gastar más al sistema de salud. El problema no es ese. El sistema de salud le va siempre mejor cuando las personas reciben lo que necesitan, y ese es el objetivo, que las personas reciban lo que necesitan para mejorar su salud. El problema es que algunas personas reciben lo que no están necesitando, o lo que no están necesitando en términos de que realmente no impacta en la equidad. Exactamente, y en la ahí vemos cómo sostenibilidad. Conectamos, ¿no es cierto? Porque no te mejora, lo que estás recibiendo no te mejora. Claro, porque salud. uno sí podría argumentar que la terapia con delfines en San Andrés impacta positivamente en el paciente, pero ese gasto o ese costo, pues que tanto entonces genera mayor déficit para otros en una atención básica prioritaria. Exactamente. Y la ciencia ha desarrollado unas metodologías para saber qué realmente sirve y qué realmente no sirve. No es algo como subjetivo como el yo creo. Sí. Entonces ahí es donde está el quick, venga, ¿cómo hacemos para que realmente la gente reciba cosas las que necesita? Y eso no es solo del sistema de salud colombiano. Lo han cuantificado, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud o el Instituto para la Calidad en Salud en Estados Unidos, y estamos hablando que las cuantificaciones son más o menos 20 al 30%. Lo que nosotros hemos visto en Sura, en el trabajo muy bonito que ha hecho el equipo, es que estamos más cerca del 30 que del 20. Imagínate, el gasto en salud en Colombia son aproximadamente 85 billones. El 30% de eso es un montón de plata. Entonces,
cuánto más salud, cuánto más atenciones que realmente necesite somos capaces de entregar con todo eso que se está utilizando y no le está dando beneficio. Entonces, si empezamos a redistribuir mejor esos recursos, esos 2 pesitos que nos están haciendo falta, no significa que yo tengo que renunciar a lo que yo estoy necesitando para mejorar la salud. Venga, enfoquémonos en lo que estamos utilizando, que a la gente no le ayuda a mejorar su salud y bienestar. Quiero contarte que tenemos más o menos 400 personas conectadas en estos momentos siguiendo esta transmisión. A todos muchas gracias por estar conectados. Igual otros lo verán en diferido y también gracias por darse la tarea de observar y de escuchar esta conversación para entender cómo funciona este sistema de salud. Les recuerdo que pueden enviar sus preguntas e inquietudes a Carlos, que es el director de gestión científica de Sura, a través del chat que está habilitado en esta misma pantalla de la transmisión. Así que esperamos sus preguntas para podérselas entonces hacer a Carlos. Hemos tocado algunos de los temas, creo que hay unas palabras que son fundamentales: equidad, sostenibilidad. Entremos, digamos, como en materia, y puede que repitamos algunas de las cosas que ya más o menos mencionamos, pero pues creo que hoy la gran pregunta es: ¿qué es eso que está generando tanto ruido? ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿por qué podríamos decir que el sistema de salud está enfermo? O sea, casi que si voy donde ti que eres doctor, hazme por favor ese listado de esos síntomas que están diciendo que este sistema de salud claramente tiene cosas para mejorar. Y qué es lo que nos tiene obviamente pues en este ruido mediático tan complejo. Puede haber muchísimas y de diferentes, pero en mi criterio personal los 2 retos grandes son esos que estamos hablando. Ese tema de asegurar la sostenibilidad financiera y entregar equidad, salud con equidad a las personas, que es además 2 de los grandes objetivos de los sistemas de salud, como hablábamos al principio. Y el tema de la sostenibilidad es un tema que venimos arrastrando de tiempo atrás, que es una preocupación a nivel mundial y que tenemos que abordar juntos esas soluciones. Y no es incompatible con el tema de la equidad, como lo mencionaba anteriormente. Entonces, otro ejemplo que nos pasa muchísimo a los infectólogos, y no, es demasiado frecuente. En estos días me contactaba una señora y me decía: venga, doctor, a mí me dijeron que usted me iba a solucionar este problema, que conversara con usted. Una señora así como de mi edad, así pipiola, así como yo. Para ponerlos en contexto, voy a utilizar un término y ya les voy a explicar, se llama bacteriuria asintomática. Eso es muy fácil. Yo tengo un hermano que es economista y cada vez que le doy un nombre a eso me dice: espérate, yo te digo que trata de sacar del nombre hacer deducciones, sí. Entonces, bacteriuria es de bacterias en la orina. Ajá. Y asintomática sin síntomas. Es una condición muy frecuente, sobre todo, por ejemplo, en las mujeres que ya están en la menopausia. No se trata, solo se trata en mujeres que están en embarazo o en algunas personas que les van a hacer unos procedimientos en las vías urinarias. Pero el resto, eso no se trata, esas bacterias de ahí no se van y eso no hace daño. Me llama la señora, me dice: venga, doctor, es que a mí me salió un cultivo de orina. ¿Por qué se lo hicieron? ¿Pero tiene síntomas? No, yo no tengo síntomas, doctor. Bueno, pero es que imagine que me han dado un montón de tratamientos y esa bacteria siempre sigue a mí. Ayer me dio gastritis, llevo 3 tratamientos antibióticos, ya uno me puso con gastritis, tuve que ir al hospital a que me atendieran la gastritis, me han hecho muchos exámenes y la bacteria sigue ahí. ¿Cuál es, en un sentido de equidad, pero también en un sentido del rigor técnico, lo que esa paciente necesita? ¿Necesita más antibióticos, necesita más exámenes o necesita alguien que se siente y le explique que su condición no requiere tratamiento, que se puede quedar tranquila? Y eso fue lo que hablamos con ella. Le dijimos: venga, no necesita tratamiento, solo escucharla y educarla. Usted no imagina la cara de descanso de esa paciente. Y muchos de ellos le dicen, ella no, pero otros sí le dicen a uno: es que yo lo había pensado, pero no le dije al paciente, al médico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que esa paciente necesita? Educación. Habrá otros que necesitan el medicamento o el tratamiento más sofisticado. Silvia, hay unos que solo necesitan que los escuchemos. Hay otros que necesitan solo acetaminofén. ¿Qué le damos a esa persona para que mejore su condición de salud? Es lo que necesita ella. No era una respuesta con equidad, no ha sido hacerle muchos exámenes, mandarle muchísimos antibióticos porque estoy utilizando recursos para otras personas que esta persona necesita. Y no solo no le estaba solucionando su problema de salud,
sino que además le estaba creando un problema de ansiedad, ¿no es cierto? No, pues y de gastritis. Y de gastritis y de todo eso, ¿no es cierto? Y de estrés. Y así lo hemos visto muchos. Ajá. Si tenemos tiempo, te cuento otro muy bonito. Una señora una vez llega, eso era cuando estaba en mi antiguo, pues atendiendo pacientes con una carpeta así. 2 años. Toda la También así, historia. pipiola así como Ajá. yo. No sé, tomaba menos de esta edad. Y la señora llega con toda la historia de unos ganglios en el cuello. Sí. Todos los exámenes son normales. Le dicen, hay ganglios en el cuello que están de unas características normales, pero la seguían viendo muchos colegas y le seguían mandando muchos exámenes. A veces a los médicos nos da miedo decirle a los pacientes que lo que tienen es normal. A veces nos podemos equivocar eso. O a veces nos digan, vea, yo no le mando antibiótico a este cultivo positivo, le da una infección, y me demandan. Hay cosas que generan eso. Y nadie le había explicado a esa paciente después de 2 años y muchas vueltas y muchos exámenes que los ganglios que tenía, los ganglios que teníamos todos, solo que en ella se palpaban. Y había perdido muchísimo dinero en pasajes, parqueaderos, etcétera, etcétera, mucho tiempo de ella, el trabajo de su familia, haciéndose todos los exámenes, y estaba supremamente ansioso. Solo explicarle que no había ningún problema y que esos ganglios eran normales, porque ya tenía tomografía, ecografía. Usted no mira la cara, cómo le cambió, o sea, la tranquilidad que le cambió a esa persona. Entonces, el tema es, volvemos a lo mismo, no se trata de que todos los educamos, no se trata de que todos hay que hacer acetaminofén, no se trata de que todos los escuchamos, se trata de cómo respondemos como sistema a esas necesidades de esa persona para entregarle lo que necesite. O sea, nuevamente, vuelvo y hago énfasis en eso, el tratamiento, el examen o la cirugía más compleja o la más educación, la escucha y eso es equidad, entregarle al paciente lo que le ayude a resolver su problema de salud, como lo necesita. Claro, además porque estás tocando un tema importante que me hace pensar un poco que operamos las personas muy como, es que si te dio gastritis, te tenés que tomar 3 cucharadas de esto fue lo que a mí me mandaron, y casi que todos estamos pensando que la gastritis se trabaja o se trata igual en todas las personas, pero pues no. Si es una persona con gastritis y tiene Helicobacter pylori, debe ser una cosa totalmente diferente a una persona pues que no haya tenido de pronto una infección en ese sentido. Entonces también entiendo un poco ahí esa diferencia en cuál puede ser el tratamiento para el uno y para el otro, que puede tener un mismo diagnóstico que por las condiciones de salud de cada persona pues pueda requerir o no un tratamiento diferente al de otro, y si te mandan a ti solamente acetaminofén no quiere decir que es que te están tratando mal o no te están dando lo que requieres, es que en tu estado de salud eso es lo que tu cuerpo necesita en función de tu tratamiento, que me parece que no es un tema menor, porque todos tratamos como también de estandarizar. Entonces, si le dio esto, pues entonces que le hagan la tomografía, que le hagan la resonancia magnética, que le manden y que lo lleven, y de pronto, no, es que el médico también tiene criterio para tomar esas decisiones de cara a lo que realmente necesita cada uno de los pacientes. Ese tema me parece súper importante. Tenemos una pregunta. Sí. Una pregunta que nos hace Danis Gómez. Está muy asociado a lo que ya hemos hablado, pero me parece fundamental, pues precisamente porque también hemos hecho un énfasis importante en que este es un trabajo de todos nosotros juntos. Dice, ¿cómo puedo ayudar a la mejora de la salud o de este sistema de salud y de su servicio? No, es que esa pregunta cayó pues como pera en ojo tuerto, buenísima, ¿no es cierto? Porque es que realmente estamos hablando, poniendo los ejemplos desde los médicos, sí. Y por eso nos devolvemos al principio, es que el sistema somos todos, ¿no es cierto? Los pacientes, los trabajadores de la salud, el gobierno, los hospitales, las EPS, las IPS, todos. El engranaje completo. Todo el engranaje. Y todos juntos es que solucionamos. Entonces, el sistema de salud ha logrado hacer muchísimas cosas, pero lo tenemos que seguir mejorando y mejorando entre todos. Y hay un rol de los pacientes, pero fundamental, ¿no es cierto? Y es cómo utilizamos ya como pacientes mejor el sistema, ¿no es cierto? Y hay muchos ejemplos, y ahora al final llegamos como a cuál debe ser la posición o la actitud final de los pacientes. Pero mira, por ejemplo, lo vemos todas las semanas, es un ejemplo pues clásico, ¿no es cierto? Vos ves las consultas, sobre todo las prioritarias, en la semana, y siempre hay un pico al principio de semana, que cuando es puente es el martes, pero si no es el lunes. Después del guayabo. Exactamente, ¿no es cierto? Entonces, nos llenamos de pacientes que realmente no
deberían estar ahí. En estos días alguien me decía que tiene póliza, pues o un seguro de salud. Es que para que me manden este examen yo me voy a ir por urgencias porque me sale más rápido, ¿no es cierto? Entonces ya van dos ejemplos. Por ejemplo, nosotros tenemos tasas de inasistencia a consulta del 20%. Entonces cuando yo hago una cita, no voy, 20%. Y vos lo decías, ahorita lo ponías como un ejemplo, mucha gente nos dice, es que no hay citas, pero Sí. ¿cuántas estamos perdiendo porque no voy? avisamos o porque las agendo sin necesidad, ¿no es cierto? Algunos pacientes llegan donde el médico y le dice, doctor, mándeme todo. Pero realmente, ¿qué es todo? ¿No es cierto? O sea, todo es lo que necesitas para tu situación de salud. Me pasa a veces con familiares que tengo una gripa, yo tomo como infectólogo. Las gripas son de virus, eso no es el antibiótico, nada, espera que se pasa y uno toma bebidas de la abuelita y toma Dolex o ibuprofeno, pues esa es Sí, la para receta dolor que de el cabeza, infectólogo sí. le manda a las tías, a la abuelita, etcétera. Eso es lo que necesita. Una acetaminofén es la respuesta, a veces es un súper antibiótico. Y entonces también ahí vamos a un punto muy importante y es cómo yo entiendo que es que no es solo el sistema en función mía, sino en función mía y de los demás. Y volvemos al tema de solidaridad. La solidaridad no va solo desde lo que aportamos, casi la mitad de los colombianos, para que todos tengamos una mejor salud, sino también cómo utilizamos el sistema para no quitarle esos recursos, llámese financieros, llámese consultas, llámese exámenes, llámese tratamiento, a los que efectivamente lo necesitan. Y ahí es un tema de aportar entre todos juntos a que este sistema de salud sea cada vez mejor. Hemos logrado, pero tenemos esos retos que tenemos que mejorarlo entre todos. Sí, a mí eso me hace pensar mucho en esta condición latinoamericana, por ejemplo, tan diferente a la oriental, en la que acá todas las personas estamos pensando es en el bien individual, ¿cierto? El beneficio propio sobre el beneficio colectivo, mientras que, por ejemplo, en Oriente hay una gran concepción de cómo el beneficio colectivo pues debe ser prioritario sobre el individual, y creo que eso pues también es una tarea que tenemos como sociedad, crecer un poco también en el entender que es muy importante lo que pase conmigo sin duda, pero que lo que pasa conmigo pues hace parte de ese sistema y de ese engranaje. Yo quiero hacerte una pregunta antes de darle paso a otras que tenemos de quienes nos ven, y es que a mí también me parece que en esta satanización que se hace al sistema de salud se habla mucho como es que las EPS pues no han hecho nada, pero a mí me parece que se ha trabajado fuertemente en un ejercicio de prevención y creo que es un tema que también desconocemos como ciudadanos. Hablemos de ese rol, de esa gestión de pacientes, el que uno ya empieza a detectar que puede terminar en una hipertensión y cómo se trabaja anticipadamente para que esos pacientes entonces no lleguen a terminar pues como con su salud realmente afectada. Y yo creo que ahí hay una historia como muy bonita del sistema de salud, que uno, de todas formas en Colombia mucho desde el tema de que hay que reconocer que muchas de las cosas que son bonitas no logramos que sean bonitas para todos, y ese es uno de los grandes retos, ¿no es cierto? Cómo lograr que ese acceso a todas esas hospitales tan buenos, a esas experiencias en gestión, etcétera, se puedan lograr extender a todos. Pero entonces, ¿cómo hemos aprendido cada vez? Y ahora hay unos grupos que tienen muchísima experiencia en las EPS, al tema, por ejemplo, de enseñarle a las personas los hábitos. ¿Cómo hemos creado IPS o clínicas orientadas a cada vez darle mejores resultados a las personas, pero además que la experiencia sea mejor? Tenemos, por ejemplo, para un caso muy directo en Sura, pero no es el único porque hay muchísimas EPS que tienen mucha experiencia, un tema de una clínica de diabetes que busca, sobre todo en esa enfermedad tan compleja, que los pacientes se sientan muy bien atendidos y que tengan los mejores resultados, pero no solo tratamientos, cómo los acompañamos en la dieta, en el ejercicio. Sura tiene, por ejemplo, unos temas de hábitos, de enseñarle a la gente hábitos saludables precisamente para prevenir que cada vez quiere que le lleguen a más personas. Cómo hay unos programas que le apuntan a las enfermedades crónicas, por ejemplo, al riesgo cardiovascular, para que las personas hipertensas, para que algunos diabéticos que no están en estas IPS especializadas puedan disminuir la probabilidad de que tengan problemas cerebrales, infartos, etc. Entonces, el sistema
ha aprendido muchísimo cómo hacer gestión del riesgo, y en estos días nos visitaban de unas universidades en Canadá y pues básicamente se fueron a Canadá a decirle a todo el mundo: tienen que ir a Colombia a ver lo que están haciendo allá. Ese fue como el mensaje. Vinieron a través de una colombiana que está haciendo un doctorado allá, y ella nos decía: pero es que yo no sé qué va a hacer con esta gente que está invitando a todo el mundo a Colombia, porque querían ver esa experiencia. Y mucha gente que nos visita se va y dice: pero ¿cómo han logrado ustedes todo con tan poquitos recursos? Y mucho es eso que te referís vos, Silvia, de la gestión del riesgo, de la prevención del uso eficiente de recursos. Ahora, volvemos a lo mismo. Hemos hecho cosas muy buenas, pero tenemos que seguir trabajando todos juntos, no es el gobierno, no es la EPS, todos juntos, para que esas deficiencias que aún tenemos las vamos mejorando. Ok, tenemos aquí una pregunta que nos hace Gladys Miranda. Ella dice, según lo que ahorita nos dijiste, entonces el punto es capacitar a los médicos para que orienten correctamente al paciente y no ponerlo a dar vueltas y a practicarse exámenes, sino, por ejemplo, dirigirlo directamente al psicólogo para que le ayude a lidiar con todo el estrés que ella trae, como consecuencia de haber sido formulado con medicamentos que le han hecho daño y que a la larga no los necesitaba. Con el ejemplo pues que hablamos de la gastritis cuando era esta infección de la bacteriuria, no me acuerdo ya cómo se llamaba. Una de las partes es claro, capacitarnos nosotros cada vez más, ¿no es cierto? Pero ese no es el único solución, porque a veces desde este lado uno también está preocupado qué va a pasar con el lado de allá, y cuando conversamos de esta charla, mucha gente nos decía, es que cuando uno va donde el médico y el médico no le manda nada, uno no sale, no le dice nada, ¿no es cierto? Cuando uno el médico lo educa, lo escucha, etcétera, o si le manda un acetaminofén, el médico sale diciendo que qué médico tan, el paciente sale diciendo que qué médico tan malo, que no le hizo nada, que esas EPS, IPS, que esos hospitales. Entonces también hay un tema, pero también hay un tema desde todos los actores, ¿no es cierto? Que tengamos que el fortalecimiento de las capacidades, porque no quiero que se interprete que ese es el único problema, ¿no es cierto? Hay, por ejemplo, problemas también de acceso, como lo estábamos mencionando cuando hablamos de equidad. Equidad, sí. No es solo, es un tema también de que hay gente que no puede acceder a los mejores centros o los mejores tratamientos. Entonces hay varios problemas, y el tema no es, venga, solo capacitemos a los médicos o las enfermeras, venga entre todos, como entendemos el problema y lo solucionamos. Y ahí hay un rol fundamental de los pacientes, y es que necesitamos pacientes más conscientes, más proactivos, en una capacidad de diálogo con el médico, capacidad de diálogo, ¿no es cierto? Entonces, venga, doctor, yo creo que esta bacteria en la orina sí se tratará, sí se necesita el antibiótico, ya me han dado varios y eso sigue ahí, este es el mejor tratamiento, yo sí, y tener una capacidad de conversar y de hacernos preguntas de venga, ¿qué es lo mismo? Y bajarle a la confrontación y generar el diálogo y el espacio. De que haya unos médicos, unos pacientes que están enterados, que quieren participar y que quieren preguntar. Porque mira, con el ejemplo de la bacteriuria asintomática, muchas veces, demasiadas veces, uno les dice, es que no necesitas tratamiento. Yo sabía. Pero hablaste con el médico, no me dio pena. ¿No es cierto? Y el otro esperando que lo que el paciente quería era que le mandara un antibiótico. Entonces probablemente si se hubiera despertado esa comunicación, los dos habrían quedado de acuerdo en que el paciente consideraba que no necesitaba tratamiento, el médico podría estar tranquilo en decirle, sí, ¿sabes qué? Es que tu problema no se soluciona con antibióticos, quédate tranquilo. Claro, finalmente estás hablando casi como de un problema sistémico que tenemos como humanos que está asociado a la comunicación. Es un tema. Y pues no deja de ser entonces cómo se traslada y cómo se van agrandando esas dificultades por no ponernos en sintonía, por no entender tu expectativa, por no validar la mía. Creo que también es un tema interesante, pues en estas responsabilidades que estamos entendiendo todos como usuarios del sistema, creo que está valioso llevarse ese mensaje en la cabeza. Aunque Silvia, hay que hacer la claridad que no es el único problema, y no es el único problema también el acceso, también tenemos barreras. Ahora estamos viendo que hay unos problemas de medicamentos, claro. A veces no contamos con medicamentos que nos importan en el país, hay veces que hay personas que no pueden acceder a ciertas cirugías que necesitan, o sea, no es el único problema. Pero entre todos nos tenemos que juntar para conversar, entender cuáles son esos problemas y todos juntos generar
la construcción. A veces los colombianos esperamos mucho que otros nos lo solucionen y la pregunta es qué tanto lo podemos solucionar, que el tema, parte de la solución, parte es de que todos juntos nos sentemos a pensar que es lo mejor y aportar, como lo están preguntando. ¿No es cierto? De acuerdo. Ahorita nos hacía una pregunta, te voy a decir quién exactamente, porque decía, es cierto que nuestros hábitos al comer, al hacer ejercicio, tener rutinas de ejercicios saludables, por ejemplo, son un reflejo de nuestra salud. Quiero conectar esa pregunta sobre esos hábitos y lo que ahorita también te hacía referencia a la prevención, con cómo cuando yo me cuido, de alguna manera también estoy cuidando y estoy impactando positivamente en el sistema. Y no te imaginas cómo es de difícil lograr que la gente se cuide. Es muy es que difícil. Comer buñuelo es muy rico también, pues, Claro, ¿qué vamos y a uno quedarse en hacer? la cama en vez de hacer el ejercicio también. La empanada es muy buena. Te voy a contar una historia que un programa, de hecho, pues es un frente muy importante en investigación en el mundo, es como hacemos, todos sabemos que los hábitos saludables son muy importantes para cuidar nuestra salud y obviamente si yo me enfermo menos estoy contribuyendo a cuidar el sistema, porque si yo me enfermo menos, pues las personas menos aliviadas pues son citas, exámenes, cirugías, medicamentos disponibles para otras personas. Pero cuando las personas, nosotros invitamos cerca en una experiencia, queríamos, Sura quería un programa de hábitos saludables, ¿no es cierto? Tuvimos que llamar 16.000 personas aliviadas para encontrar 1.000 que quisieran y quedaron 600. Es un reto grandísimo. Sabemos que eso es muy bueno. Ahora está de moda comer saludable, hacer ejercicio, pero cuando uno lo va a ver, muy poquitas personas realmente logran hacerlo realidad. Ayer precisamente... Y permanecer. Y permanecer, sí, claro, porque todo el cuento pues, de enero que todo el mundo empieza. Ayer estaba leyendo precisamente un documento en el que miraban en la población diabética y si a duras penas el 22% de las personas, y eso que allá, que es muy alto, lograban adoptar la dieta y el ejercicio, sabiéndose enfermas. ¿Allá es donde? Eso era en Europa, donde hicieron el estudio. Listo. Era un artículo que publicaba el Foro Económico Mundial. 22%. Sabiéndose diabético, entonces, y eso es todavía más difícil en el que está enfermo, pues yo para qué me voy a poner con esos sacrificios de dejar el choricito y las papitas a la francesa si estoy aliviado. Entonces es un reto que nuevamente no es solo de Colombia, es un reto a nivel mundial de cómo logramos que la gente se cuide mejor para que esté más sana, para que viva más años y eso aliviaría un poquito los retos que tienen los sistemas de salud. No, y adicional que también aquí creo que es importante ir tumbando otro mito y es que no necesariamente cuidarse y ser saludable es costoso. Porque es que es la comida natural, o sea, el arrocito preparado en casa, la papita pues que uno compra cultivada normal en la plaza de mercado, o sea, no quiere decir que es que tengo que comer solamente avena traída de no sé de dónde sin gluten, no, o sea, es comer saludable y en la justa medida pues y no excederse en ninguna de las cosas, para que también pensemos que no es imposible hacerlo, pero que sí tiene un impacto muy positivo dentro de lo que es el sistema. Cuando uno abre un chat a personas, ¿cierto? Salen muchas preguntas, pero son todas muy asociadas a la atención, ¿cierto? Entonces alguien dice, ¿yo cómo hago para poder entonces acceder a una cita con un especialista de una manera más oportuna? O es que yo vengo necesitando X cosa, pero no he podido. Carlos, cuando uno está enfermo, entonces uno, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Cómo resolver las dudas de todas las personas que... Como la salud es lo más importante y cuando nos enfermamos sentimos pues que necesitamos ya resolver la situación, ¿cómo logramos gestionar este tema garantizando la sostenibilidad del sistema, pero también que el paciente esté atendido como se requiere? Yo creo que hay varias cosas. En la medida, imagínate por ejemplo para una aseguradora que puede tener 5, 8 millones de personas, cómo gestionar tal cantidad, y es uno de los grandes retos que tienen las aseguradoras, cómo darle gestión a todas esas necesidades de la población. Y ahí hay unas oportunidades en las que tenemos que seguir cada vez trabajando más en cómo mejorar esos procesos. Sin ánimo de trasladarle esto a otras personas, que sean otros los que resuelvan el problema, también parte de que si hay una adecuada utilización, si hay un adecuado uso del sistema, si ya realmente acudo
a la necesidad de si se hacen las radiografías, las resonancias, las tomografías que realmente se necesitan. Eso disminuye las necesidades de procesos, las necesidades de autorizaciones y facilita. Entonces, este tema del que estamos hablando, sin negar que haya otras cosas en las que haya que mejorar, Claro. también podría contribuir a que el proceso fluyera más fácil, ¿no es cierto? Nosotros vemos un 30% de ecografías, por ejemplo, que no se requería. 30% del volumen de cientos de miles representan una carga muy importante para asignar las citas, para los radiólogos, para las chicas que lo autorizan o los VAC que lo autorizan cuando hay que hacerlo autorizar, para todo el proceso, ¿no es cierto? Entonces, eso también genera una carga. Entonces, la correcta utilización también nos debería ayudar a que los procesos fueran más ágiles, fluyeran más, porque pues porque habría menos densidad. Pero eso es solo una parte. ¿Y eso qué? Estamos trabajando muchísimo en ajustar, en cada vez hacer más fáciles esos procesos. Y eso que estamos hablando, que estamos pensando en un sistema que no se agota, ¿cierto? Porque tenemos el sistema, tenemos el material y porque pues entonces se puede imprimir, digamos, la radiografía y para todos hay, que no es lo que ocurre en todas partes del mundo. Así es. Y eso me hizo acordar otro de los grandes beneficios que ha logrado la sociedad colombiana y el sistema de salud, es que nuestras coberturas son prácticamente ilimitadas. Ajá. O sea, y acá pues todo está incluido, ¿no es cierto? Y con mayor razón tenemos que hacer un uso responsable, porque el hecho de que esté incluido no significa que los recursos sean infinitos e ilimitados. Muy bien, nos quedan 11 minutos, hemos tenido varias preguntas, yo creo que pues estamos abordando temas importantes. Ahorita cuando hablábamos de la equidad, sin duda hay una cosa que es relevante y está asociada con esta capacidad de tener la misma prestación de salud y la misma atención que tenemos en Medellín o que tenemos en Bogotá y en Cali, a tenerla en La Guajira y el Chocó, que creo que ahí pues también hay un gran desafío, y por eso yo quiero invitarlos a que en Segurosura Colombia, en la cuenta de TikTok, vean una cantidad de videos que ha desarrollado la organización en los que se explica de una manera práctica, pedagógica, metafórica, fácil, toda la gestión y toda la operación del sistema, que creo que eso también nos va a ayudar mucho a tener claridades pues como de cara a el manejo o no de este sistema de salud. Carlos, yo creo que hoy todos tenemos la cabeza un poquito grande. O sea, no hay día en que en el noticiero, ya sea por la mañana en la radio o en algún medio de comunicación, estemos viendo algo asociado al sistema. Tenemos demasiadas fuentes generando ruido. ¿Cuál es el mensaje más importante que tú quieres que hoy cualquier persona que nos esté viendo tenga en su cabeza después de esta conversación? Mira, yo creo que el más importante es que hemos logrado mucho con el sistema y lo tenemos que querer. Quererlo no significa que neguemos las oportunidades de mejora que tiene. Quererlo significa que todos nos apersonemos de mejorarlo partiendo de lo que hemos logrado y que eso genere un compromiso entre todos. Es un tema de una construcción juntos, que no una sola persona, no solo una entidad, no solo una institución, ni siquiera solo el gobierno lo va a lograr hacer. Que acá como sociedad, para tener un sistema cada vez más fuerte, sostenible y que le entregue salud con equidad a las personas, tenemos que sentarnos todos juntos a pensar en las soluciones, y no solo pensar, sino ejecutarlas, ¿no es cierto? Entre todos, y ahí los pacientes, el talento humano en salud, las aseguradoras, los hospitales, clínicas y todos los prestadores, el gobierno y las sociedades científicas, tenemos un reto muy importante para seguir construyendo el sistema de salud, seguir construyendo equidad y seguir construyendo sociedad. Yo ahorita decía que el tema de estas conversaciones se parece como al de los matrimonios, ¿cierto? Y es una realidad. A veces uno quiere tener una conversación difícil con el esposo y si el esposo no está como en la buena actitud o el ambiente no lo facilita, pues de pronto no es tan fácil fluir en esa conversación. Y Laura Marcela Vanegas nos hace una pregunta que me parece muy relevante y es, ella nos cuestiona cómo tener esa conversación con el médico, cómo tener la capacidad de poder analizar, entender, proyectar, validar las expectativas cuando tú tienes una consulta que es como con un cronómetro de 15 minutos y no te puedes extender más.
Ojalá tuviéramos todo el tiempo del mundo. Particularmente, te puedo decir que nunca en la vida me he sentido restringido por el tiempo como médico. Hay pacientes que en 10 minutos podía darle respuesta porque vino a un control, a un seguimiento, y había pacientes que podían demorarse 45 minutos. Eso puede que no sea la realidad, pero también volvámonos a comparar. Un amigo que trabaja en España y él hacía médico general allá y me decía flaco, pues ya estoy un poquito más corto. Ya me he comido más buñuelos. Ya aquí tengo 5 minutos. Sueño cuando tenía los 20 de Colombia, ¿no es cierto? 5 minutos. Entonces, si había obviamente un paciente que tenía dificultades de movilización, ya se atrasaba. Y ahí es cómo logramos darle al sistema eficiencia en términos del tiempo para poderle dar la capacidad. Recuerde que el sistema no es ilimitado en recursos, no solo financieros, sino también de recursos humanos. Claro. O sea, también necesitamos los médicos, necesitamos los espacios de consulta que se representan en términos de tiempo de médicos y pues que tengamos los médicos disponibles. Ahora es difícil encontrar algún médico desempleado, por ejemplo, eso quiere decir que están todos ocupados. Entonces tenemos que encontrar el balance entre darle la necesidad a las personas que requieren y asegurarnos que haya la eficiencia para poderle a todas esas personas que necesitan cita, darle la cita. Y el tema vuelve a lo mismo. ¿Cómo le entregamos lo que necesita? A veces es un diálogo de 15 minutos, a veces es un diálogo de 30 segundos, ¿no es cierto? Pero todo parte del entendimiento que estamos en un acto entre humanos y que podemos hacer que los diálogos realmente con estos 30 segundos, con este minuto que el médico me explicó y que yo estoy dispuesto a escucharlo y a conversar con él, fue suficiente para hacerlo. Pero si yo necesité 5 minutos en lugar de hacer una fórmula, porque necesitaba no la fórmula, sino una explicación más extensa, pues yo le dedico esos 5 minutos, ¿no es cierto? El problema está cuando yo me pongo a hacer la fórmula para un paciente que lo que necesita es una explicación, o a veces escucharlo, y no un tratamiento médico, como pasa nuevamente con el caso de las bacterias asintomáticas. Entonces ahí también hay un tema de cómo podemos hacer un uso más adecuado y equitativo del tiempo, entendiendo que hay muchas demandas de salud de muchas personas, demandas en necesidades que hay que cumplir para mucha gente, para 55 millones de personas. Entonces necesitamos utilizar el recurso de los médicos y el resto de los profesionales de una forma que nos permita satisfacer todas esas necesidades. Y eso a veces se traduce en términos de tiempo. Claro. Sí, además que es una frontera delgada, es un poquito difícil decir cuándo realmente sí necesito la atención a cuándo no, ¿cierto? Porque a veces uno puede tener un dolor de cabeza y decir es que este dolor de cabeza es demasiado fuerte, pero pues finalmente era, no sé, una migraña y pues se atendía en casa y no necesitaba la atención en urgencias. ¿Cómo puede uno mejorar también un poco ese criterio de cuándo realmente acceder a los servicios del sistema y cuándo no? Yo creo que obviamente siempre hay un reto incluso para el mismo paciente, porque el paciente no tiene por qué sabérselas, pero uno sí puede hacer algunas reflexiones. Lo primero es el tema de la conciencia, ¿no es cierto? O sea, yo no voy, todos sabemos para qué va una urgencia, yo no voy a una urgencia para que me hagan un examen más rápido, ni voy a una consulta para que me atiendan un guayabo, ni dejo de ir a una cita sino que entiendo que tengo que ir a la cita. Entonces, si nosotros dejamos un 20% de inasistencia, si convertimos eso en tiempo, volviendo a la pregunta anterior, si no tuviéramos esas inasistencias, podríamos ampliar los tiempos de consulta, por ejemplo, porque también ahí estamos, 20% del tiempo es uno de cada 5 pacientes que no asiste, ¿no es cierto? Entonces, también es un tema de cómo todos nuevamente nos sentamos a poner para contribuir a la solución. Y lo primero sobre lo que estás preguntando es conciencia. Yo puede que me equivoque, vaya a urgencias cuando no lo necesite, y para eso existe un tema de triaje, ¿no es cierto? Para orientar a los usuarios. Venga, no, usted no puede ir a consulta prioritaria, es más, ni siquiera a consulta externa. Y también desde mi posición como paciente es, venga, entonces no la necesito, ¿no es cierto? No la necesito, voy a la consulta prioritaria, voy a la urgencia. Si el médico me dice, no necesitan antibiótico, no lo necesito, le pregunto al médico, ¿por qué? El médico me explica, yo lo entiendo, o si necesito la acetaminofén, ¿no es cierto? O si necesito esta megacirugía y entiendo por qué, porque me explican y estoy abierto a conversarlo con el médico y entenderlo, ¿no es cierto?
Bueno, entonces estamos llegando ya pues al final del espacio. A todos los que se conectaron les queremos agradecer claramente por esta conversación, por escucharla, por darse el tiempo de entender estos análisis, estas variables, estos argumentos, y creo que tenemos una tarea todos, ¿cierto? Desde médicos, desde las EPS en la gestión administrativa, los ciudadanos, ¿cierto? Todos tenemos una tarea, porque como bien lo decía Carlos al iniciar esta conversación, es un sistema, y un sistema es un engranaje que se compone pues por la participación y esa interacción que tenemos todos en conjunto. Creo que no sabemos qué va a pasar, es una gran incertidumbre en la que estamos en este momento. Sin embargo, hoy sí tenemos una responsabilidad como personas, y es como mientras estamos como estamos, damos un buen uso a esos recursos, pensando en esa equidad de la que hablábamos, pensando en esa sostenibilidad que también mencionaste al principio, que es tan relevante, y tercero, reconociendo, siendo absolutamente conscientes que lo que tenemos en Colombia ha logrado muchísimas cosas que en otras partes del mundo no se tiene, y eso no lo podemos desconocer. Creo que en el momento de perderlo sí nos haría un hueco infinito y nos generaría una ausencia y una carencia tan grande que ahí sí valoraríamos, como se dice bien por ahí, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿cierto? Carlos, ¿algún mensaje final? Lo resumiste súper bien, ¿no? Súper tranquilo, lo entendió, entonces no me enredé mucho, porque no le da miedo aquí irse con cosas muy técnicas, entonces vos lo resumiste súper bien, y lo único que tengo es para decirles, pues, muchas gracias por escucharnos y por recibirnos, y aquí estamos para seguir conversando bien rico cuando se dé la oportunidad sobre el tema. Gracias. Yo sé que hay muchas preguntas que se quedan en el tintero, ¿cierto? Temas de financiación del sistema de pagos, la gestión de hábitos, ¿cierto? Algunas otras cosas pues que nos las alcanzaron a preguntar pero no las alcanzamos a resolver, entonces eso no lo duden, nosotros lo vamos a gestionar. Recuerden que este es un espacio que será periódico, o sea que nos seguiremos encontrando, tenemos la posibilidad de aclarar esas dudas e inquietudes a futuro, pero también está el sitio web de EPS Sura, donde está toda la información de este sistema de salud, para que ustedes ahí naveguen, vean los videos, lean, otro tipo de cosas como TikTok, ¿cierto? O sea, hay un montón de recursos donde también podemos empezar a clarificar dudas, pero también estará este espacio donde nos encontraremos después, porque es pensar en sistema, ¿cierto? Para hacer que esta magia de la salud sea posible, sostenible y equitativa. Así que gracias de nuevo, Carlos, gracias por acompañarnos. No, Silvia, muchas gracias a todos. Gracias. Mejor. ¿Cómo funciona el sistema de salud? Vamos a hacerlo breve, con carritos y cajitas. Esta cajita es una estación de gasolina, o como lo conocemos hoy en día, una IPS, y este carrito somos nosotros, los colombianos. En Colombia hay 99% de personas afiliadas al sistema, pero eso no quiere decir que todas tengamos acceso, que hayan suficientes estaciones de gasolina en el territorio. Más de 600 municipios no tienen ni un puesto de salud básico. Mejor dicho, entre más nos alejamos de las ciudades principales, menos estaciones hay y terminamos varándonos por gasolina. La reforma propone que todos podamos acceder y que sin importar dónde esté el carrito, siempre tendremos una estación asignada donde tanquear. Por eso la idea es crear cientos de estaciones o centros de atención primaria, CATS, y que cada uno de estos atienda a los carritos más cercanos a su ubicación. Esto implicaría que en una misma ciudad no podrías tanquear en la estación que prefieras, sino en la que te asignen. Lo complejo de esto es que no solo propone que se tanqueen dichas estaciones, sino que además sean talleres mecánicos, consoliden información, gestionen los pagos, citas y otras muchas cosas administrativas que hoy hacen las EPS, y eso antes no lo han hecho. Lograr que esos cientos de estaciones funcionen bien poniendo gasolina será todo un reto, pero recuerden que no solo va a poner gasolina, sino que van a hacer muchas otras cosas nuevas, lo cual lo haría un reto mucho mayor. ¿Qué propone Sura? Es claro que no hay suficientes estaciones, y en especial en zonas rurales, pero no podemos esperar a que la atención sea igual si no entendemos el contexto y las realidades de otros territorios. Por ejemplo, construir una megaclínica en una región con pocos habitantes podría subutilizarla, o sea, llena de médicos y tecnología que no van a usar tantas personas. Esa no es la respuesta. Por eso Sura propone que se fortalezca y se mejore la atención en las ciudades.
y que se tenga un modelo diferenciado en lo rural, que se ajuste a sus necesidades. Además, que estas nuevas estaciones sean solo estaciones de gasolina para que puedan funcionar bien y no se conviertan en talleres con muchísimas responsabilidades que no han cumplido antes. Responsabilidades en las que las EPS han venido ganando experiencia durante 30 años. ¿Vale la pena perder eso? Viene por ahí, viene por ahí.